Reciban todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes y que juntos poder concluir, espero, esta larga serie ya de enseñanzas que hemos titulado ¿Cuál es tu actitud ante tu pecado? Estaríamos hoy concluyendo con la parte 8 de esta serie de enseñanzas y para ello nuevamente quiero que vayamos a ese texto que hemos estado meditando una y otra vez, el cual por cierto espero ya no solo nos los hayamos aprendido de memoria, sino los que no lo habían puesto por obra, lo hayan puesto por obra. Ese precioso proverbio, capítulo 28, verso 13, en donde Dios nos dice a través del escritor de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Y decíamos que aquí prosperar no está hablando de prosperidad económica, sino está hablando de alcanzar misericordia por el contexto. Pero ¿qué más nos dice? Nos dice más el que los confiesa y ¿qué? Y se aparta. ¿Qué dice aquí? Alcanzará misericordia. Nuevamente dice el que encubre sus pecados no prosperará, dice Dios. No espere que eso suceda. No espere que alcance misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta, esa persona, solamente esa, alcanzará misericordia. A lo largo de esta serie hemos hablado prácticamente de 3 de las 4 verdades que encontramos aquí en este proverbio. Y la primera verdad decíamos que es el que encubre sus pecados no prosperará. Hablábamos ampliamente de cómo las personas encubren su pecado, pero también hablábamos acerca de qué quiso decir Dios a través del escritor de Proverbios cuando dice no prosperarán. En nuestra segunda verdad hablábamos acerca de más el que los confiesa, acerca de la necesidad de confesar nuestros pecados. Hablábamos de si Dios conoce todos nuestros pecados, ¿por qué tenemos necesidad de confesárselos a Él? Hablábamos también acerca de cuál es esa confesión que Dios recibe. ¿Cuáles son las características bíblicas de una confesión de pecados que Dios recibe? Y hablábamos también acerca de la preocupación personal de cómo muchas personas hoy, miles de personas, están haciendo una oración de aceptar a Jesús como su Salvador, pero no están haciendo una confesión de pecados. ¡Qué tremendo! O nuestra tercera verdad que compartíamos era la de y se aparta, o literalmente los abandona. Se aparta y abandona sus pecados. Y hablábamos ampliamente de ello. De hecho, mirábamos cómo sí se puede vivir una vida apartada de la práctica del pecado en esta tierra. Claro está, por amor a Dios, por gratitud a Dios y con su ayuda. También hablábamos de todos los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder vencer la tentación y el pecado. De modo que decíamos que la victoria está garantizada. La victoria está asegurada. El que practica el pecado es porque quiere. El que practica el pecado es porque ama sus pecados o se deleita en ellos, sencillamente. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes la cuarta y última verdad que encontramos aquí en Proverbios 28:13 y es: alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa sus pecados a Dios, y ya vimos también a quienes más, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Yo quisiera, antes de meditar en lo que significa alcanzará misericordia, o lo que significa que es alcanzar la misericordia de Dios, que primeramente aprendiéramos acerca de la palabra misericordia, aprendiéramos acerca de lo que significa la palabra misericordia. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que la palabra misericordia que encontramos aquí en esta preciosa promesa de Dios
de Proverbios 28:13 es una palabra hebrea que es la palabra hebrea Hesed, que según el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, eso se define como bondad, misericordia, bondad, misericordia, amor constante. El diccionario bíblico de Nelson lo define como el aspecto compasivo del amor. La misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. ¿Hacia quién? Hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Es importante que pongamos atención en qué significa la palabra misericordia para cuando la apliquemos a la misericordia de Dios podamos tenerla más clara, y para cuando nos preguntemos, o sea, ¿por qué las personas que deciden confesar sus pecados a Dios apartándose alcanzarán misericordia? Realmente la van a recibir. Entonces vemos que la misericordia es bondad, la misericordia es amor constante, la misericordia es el aspecto compasivo del amor. Algunos lo traducen como, o lo definen como el lado activo del amor, la manifestación externa y del amor, la manifestación externa del amor, o otros podrían definirlo el amor en acción. Misericordia es amor en acción, o la manifestación externa del amor. ¿Hacia quiénes dice? Hacia las personas que están en desgracia, hacia las personas que están en miseria, pero también a las personas que por su estado o condición espiritual, óigalo bien, no merecen ningún favor. La Biblia, conocida como la Septuaginta o la Biblia de los 70, que no es más que la traducción del hebreo, la traducción del hebreo y el arameo al griego, ¿verdad?, traduce la palabra Hesed, misericordia, que encontramos aquí en Proverbios 28:13, la traduce con la palabra eleos en griego, que es la palabra que se usa a lo largo del Nuevo Testamento para describir la misericordia. ¿Y cómo se define en el nuevo diccionario el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine? ¿Cómo se define eleo? Se define como también la manifestación externa de la compasión, la manifestación externa del amor, y que da por sentado o que da como un hecho, óigalo bien, la necesidad que existe en aquel que la recibe y la provisión de los recursos adecuados o necesarios para afrontar esta necesidad de parte de aquel que tiene compasión. Yo lo quiero leer nuevamente. Dice que es la manifestación externa de la compasión o del amor, que por cierto da como sentado o da como un hecho una necesidad que existe en aquella persona que la recibe, y también la provisión de los recursos adecuados o necesarios para afrontar las necesidades de parte de aquel que tiene compasión. La palabra misericordia, eleos, también significa sentir simpatía. Sentir simpatía con otra persona en su miseria. Y me llama la atención que significa sentir simpatía, pero manifestada no solamente en palabras, sino en actos o en obras. Es decir, no solamente es decirle a alguien cuánto lo siento o lo siento mucho, sino también es manifestar ese sentimiento de simpatía o de empatía hacia esa persona en miseria, también con actos, también con obras. También significa ser compasivo o de corazón tierno. Y bueno, habiendo entendido lo que significa en la Biblia la palabra misericordia, tanto en el hebreo
como en el griego. Yo quisiera que ahora veamos qué es lo que significa alcanzar la misericordia de Dios, como Dios nos promete en este proverbio que hemos leído, como es el Proverbio capítulo 28, verso 13. Y quiero decirles que alcanzar la misericordia de Dios significa, ojo, para la persona que ha decidido no encubrir ya más su pecado, sino más bien confesarlo apartándose de él, primeramente, que Dios, óigalo bien, Dios, a pesar de su dolor por la ofensa cometida contra él y contra otras personas que son su creación, Dios, a pesar de su ira o de esa ira que él ha experimentado contra la persona que aún practica el pecado, por esa conducta egoísta, por esa conducta rebelde, por esa conducta ingrata de práctica de pecado, Dios, a pesar de ello, a pesar de su dolor, a pesar de la ira que experimenta, Él, a pesar de ello, siente simpatía, siente afecto por esa persona que le ofende, que le lastima, pero que también está viviendo una vida infeliz, está viviendo una vida miserable, y cuyo fin, por cierto, será el castigo eterno en el lago de fuego y azufre o el infierno, como usted le quiera llamar, y esto por toda la eternidad. Y yo quiero decirles que esta simpatía o afecto de Dios por estas personas no solamente es de palabras, sino en hechos. Y cómo Dios manifiesta esa simpatía o ese amor constante que también se le traduce. ¿Cómo lo manifiesta Dios en hechos? Para aquella persona que le ha ofendido y le ha lastimado, también a su prójimo. Lo manifiesta al satisfacer primeramente sus necesidades básicas cada día. Lo manifiesta al tener cuidado de esa persona, cuidado físico, cuidado de su integridad física y quizás también de su familia cada día. Pero yo quiero decirles que en el contexto que tenemos aquí en Proverbios 28:13, Dios manifiesta su simpatía o su afecto o su amor constante por esa persona que le está ofendiendo, que le está lastimando con una vida de práctica de pecados, a través del perdón de todos sus pecados, a través del perdón de todos sus pecados, a través de la salvación de su alma. Entonces, cuando dice, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, lo que nos está diciendo es que mas el que los confiesa y se aparta alcanzará el perdón de Dios. Alcanzará el perdón de todos sus pecados. Alcanzará la salvación eterna. Eso significa. Y claro está, es una simpatía que no solamente es de promesas, sino de hechos. Y cómo Dios manifiesta esta simpatía, esta misericordia con hechos, enviando a esta tierra a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para morir por esta persona que ha confesado sus pecados y se está apartando de ellos. ¿Para qué? Para que Jesús, al morir por esa persona, en su lugar, al recibir el castigo por esta persona, en su lugar, ¿verdad?, pueda perdonarle, pueda lavarle y limpiarle con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y es que, amados y amadas, yo pienso, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el perdón de todos nuestros pecados, la salvación de nuestra alma de la condenación eterna del infierno, primeramente es la más grande necesidad de todo ser humano que aún no ha nacido de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
¿Sí o no? Pero no solo es la más grande necesidad. Yo creo que la más grande misericordia que Dios puede tener para con una persona que no ha nacido de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, es esta. Es el perdón de todos nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Y es que, amados, imaginémonos que Dios tenga misericordia de una persona que aún no ha sido perdonada de todos sus pecados, que aún no ha nacido de nuevo, que está enferma. No sé qué enfermedad, pero imagínate, esa persona está enferma, cualquier enfermedad, y clama a Dios, le suplica a Dios misericordia, sanidad, y Dios la sana. Suponte que Dios la sana, pero Dios no le perdona todos sus pecados. Esta persona queda sana, pero esta persona está perdida, está condenada eternamente. Y para esto se me viene a la mente la historia de 10 leprosos, ¿se acuerdan? 10 leprosos que sabían que nadie podía hacer nada por ellos, nadie podía sanarles, estaban viviendo ahí miserablemente, ahí en las afueras de la ciudad, viviendo en el monte, durmiendo en cuevas, comiendo de basureros, lejos de su familia, enfermos, cada vez su cuerpo consumiéndose más por la lepra. Cuando de repente vieron de lejos a Jesús, y dice la palabra de Dios que empezaron a gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros, y gritaban una y otra vez. Tuvo misericordia de ellos, ¿sí o no? Tuvo compasión de ellos, y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y estos hombres escucharon la palabra del Señor, empezaron a caminar hacia la ciudad para mostrarse al sacerdote. Y en la medida que empezaban a caminar en obediencia a Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en todos ellos, los 10? Se sanaron. Su piel fue sanada totalmente. Su piel fue sanada totalmente. Y si acaso por causa de la lepra ya no había algún órgano, una nariz, pabellón auricular, dedos, lo que fuera, fue restaurado, apareció. O sea, estas personas quedaron sanas completamente. ¡Ah, qué grande misericordia de Dios!, ¿sí o no? Pero de estos 10, ¿cuántos volvieron a Jesús para reconocerle como Dios? ¿Cuántos volvieron a Jesús para postrarse ante Él en señal de entrega, en señal de rendición? Solo uno. Jesús dijo: ¿y los 9 dónde están? Por cierto, ese uno era samaritano, y los judíos y los samaritanos eran enemigos entre sí. Pero a este samaritano no le importó. Vio su sanidad, vio el milagro de Dios, vio la misericordia de Dios manifestada en esa sanidad. Reconoció que Jesús era Dios, era el Mesías, porque los samaritanos sí sabían del Mesías, y volvió agradecido a postrarse ante Jesús y a reconocerle como su Salvador, su Mesías, y a entregarle su vida. Ahí vemos un hombre que recibió una doble misericordia de Dios. La primera manifestada en sanidad, y la segunda ¿en qué? En salvación, en perdón de pecados. Mientras los otros 9, ¿qué pasó? Se fueron bien sanos, ¿sí o no? Pero no se fueron salvos, ¿o sí? No, para nada. Ya me los imagino como muchos, ¿verdad?, que han sido sanados por Dios, por su misericordia, pero no han sido salvados por Dios, porque han querido seguir encubriendo siempre sus pecados, y no han querido reconocerlos y reconocerse pecadores, culpables, y confesarlos ante Dios, abandonándolos, sobre todo abandonándolos, y suplicando misericordia. Cómo ocupan los púlpitos y dan testimonio, se llenan la boca del gran milagro que Dios hizo en su vida, al sanarlos de la vista, al sanarles de catarata, al sanarles de cálculos en la vesícula biliar, o cálculos ahí en el uretero, en los riñones, como dice la gente, al sanarles de cualquier enfermedad. Y la gente que los escucha dice: aleluya, dice gloria a Dios. Mas no sabe que están como los 9 que se fueron. Solamente recibieron el milagro de sanidad y se fueron. ¿Sí o no? Así están. Pero yo pregunto, ¿de qué sirve? Bueno, quizás sirva de mucho. Los días que vivas de ahí en adelante, vas a vivirlos con una mejor calidad de vida. Pero si no eres salvo,
Si Dios no ha perdonado todos tus pecados, te mueres y te vas ¿a dónde? Al infierno. Amados, yo pienso o quiero que nos imaginemos ahora que Dios tenga misericordia de una persona que no ha nacido de nuevo, pero que tiene una necesidad material. No lo sé. No tiene dinero para la comida. Lo despidieron del trabajo, no tiene dinero para la comida, no tiene dinero para la escuela de sus hijos, no tiene dinero para la luz, el agua. No lo sé. Tiene dinero para unas medicinas o le van a operar y le piden ahí que compre unos tornillos, unos fierros, hay unos clavos, unas placas. Y no tiene dinero. Y esta persona no ha nacido de nuevo y no ve su necesidad realmente de ser salvo, de ser perdonado por Dios. Solo la necesidad inmediata de que se le supla la necesidad física, sea de dinero, sea de lo que sea, del medicamento o de estos instrumentos o aparatos que necesita para la cirugía, y clama a Dios por ella. Supóngase que Dios toca el corazón de una persona para que eso sea provisto. Supóngase. Y Dios es el milagro. Dios tiene misericordia. Pero esta persona, o a esta persona, Dios no le perdona sus pecados. Porque la persona insiste en encubrir sus pecados, en no apartarse de ellos, en lugar de confesarlos y apartarse o abandonarlos para alcanzar misericordia. Oiga, imagínese, ¿de qué le sirve? De nada. Porque si se muere en ese estado, ¿a dónde se va? Al infierno. Ahora yo pregunto, ¿cuánta gente fue alimentada por Jesús? En una de las escenas, o en uno de esos momentos, se nos dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús los alimentó con unos panecillos y unos pececillos. A todos fue notorio que Jesús había hecho un milagro y les había provisto. Les había provisto de alimento en abundancia, de modo que sobraron 12 canastos. ¿Sí o no? Y se nos dice que al ver ese milagro, todos ellos vinieron y se postraron ante Jesús y le dijeron: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Aleluya, nos rendimos a ti, nos entregamos a ti. Así dice que sucedió. No, se fueron. Bien llenitos, bien panzoncitos, bien comiditos y de gratis, por cierto. Nada más se admiraron y alabaron a Dios, pero no se convirtieron. Si estas personas posteriormente no formaron parte de los 120 que se convirtieron nada más, estas personas seguramente que se fueron al infierno con la barriga llena y el corazón contento. Qué triste. Qué triste. La más grande necesidad, ¿cuál es? Ser perdonado. Y la más grande obra de misericordia que Dios puede hacer, de las tantas que realiza cada día en nosotros, es esa: perdonarnos, lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén. Quiero decirles que alcanzar la misericordia de Dios, como se nos promete aquí en Proverbios 28:13, significa también, ojo, para la persona que ha decidido ya no más encubrir su pecado, sino más bien confesarlo, apartándose de él, que Dios va a manifestar ese aspecto compasivo de su amor, ese lado externo, visible de la compasión y del amor. ¿A través de qué? A través de un sentimiento de tristeza, precisamente por causa de su compasión, de su amor, al ver padecer a la persona que sigue practicando el pecado. Y al verla padecer por causa precisamente de esa vida de práctica de pecado, por esa vida de falta de amor y temor a Dios y falta de amor a su prójimo. Es experimentar un sentimiento de pesar y de tristeza a causa de su amor, de su compasión, por esa persona que está viviendo una vida miserable y que por su condición espiritual, óigase bien, no merece nada de Dios más que el castigo de parte de Él.
Pero no solo es manifestar ese aspecto compasivo a través de un versículo, no, a través ahí de un mensaje plasmado en un papel, sino es manifestar ese amor a través de esa tristeza, de ese pesar, al verlo padecer por causa de su vida de práctica de pecado y su maldad. ¿Qué le impulsa, oiga bien, qué le impulsa? Que impulsa a Dios a aliviar ese sufrimiento de la persona, aliviar ese dolor de la persona, ¿a través de qué primeramente? A través del perdón de todos sus pecados. Mucha gente piensa que sí está viviendo una vida, la verdad, triste, una vida trágica. Hay personas que dicen, no hombre, aquí el infierno es en la tierra. No hombre, si tú supieras la vida que yo vivo aquí en la tierra, yo estoy viviendo un infierno aquí en la tierra. El infierno es aquí en la tierra, no existe infierno después de la muerte. Yo pienso, ¿qué tipo de vida estará viviendo esa persona? ¿Qué tipo de vida? O sea, ¿qué cosas estará experimentando en su vida diaria? Quizás en el aspecto físico, en el aspecto económico, en el aspecto afectivo o emocional. No lo sé, pero debe ser terrible, ¿sí o no? Para que diga que no cree que haya un infierno después de la muerte y que el infierno es aquí en la tierra, porque él o ella ya están viviendo un infierno aquí en la tierra, pues eso habla mucho de lo que esta persona está viviendo, ¿sí o no? Ahora, qué triste es que la persona cree que ese infierno aquí en la tierra se le va a resolver si tan solo tuviera el amor y la fidelidad de ese ser que ama, ¿sí o no? A veces piensa que esa vida miserable, esa vida que es un infierno, cambiaría si tan solo tuviera la sanidad de su enfermedad. Si tan solo Dios dijera la palabra y dicen, Señor, si tan solo dijeses la palabra, yo sería sano, sáname. Y mi infierno acabaría. Hay personas que su infierno es debido a una falta de trabajo, o tiene trabajo, pero ha sido un mal administrador o mala administradora de su dinero y está asfixiado o asfixiada de deudas. Y está perdiendo todo. Y eso lo tiene con una crisis de nervios. Eso lo tiene angustiado, angustiada. Y siente que lo que está viviendo no es vida, es un infierno. Y dice, Dios, si tan solo tú me proveyeras un aumento de sueldo, o me proveyeras un segundo trabajo, o me proveyeras un trabajo con mayor sueldo que este. Otros porque creen que van y compran la lotería. Y luego tenía una tía que después de que compraba la lotería la ponía debajo de un santo, no recuerdo cuál santo, para que el santo, ¿verdad? Ahí le intercediera delante de Dios, ¿verdad? Para que se ganara la lotería. Nunca se la ganó, murió pobre. Los de la lotería se enriquecieron, ella murió pobre. Y no te estoy diciendo que vayas a comprar lotería, pero es lo que la gente hace. Ya están con la loto, él pega 3, él soñó con la momia número 45, y ahí vamos, tempranito en la mañana, solo se levantan, mira, ni los dientes se lavan, ni se lavan la cara, salen corriendo para que no les quiten el 45. Es que el 45 dicen en la lotería, ¿verdad? Para los que conocían antes, tiene chemis, dice. Vaya, pues no importa. Las personas creen que esa es la solución. ¿Sí me entienden? Además de asistir al culto los domingos o a misa los domingos, además. Y si además de eso pudieran echar su oradita o su rezadita de unos 5 minutos, ¿verdad? Sería mucho mejor todavía, ¿sí o no? Y si además de eso leyeran un capítulo de la Biblia ese día, ¿a poco no sería mejor? ¿Verdad? Y si tienen compasión de alguien y le dan un peso, uy hombre, ya, mejor todavía. Y hacen todo eso para recibir la misericordia de Dios, que ellos están esperando con urgencia, como agua de mayo, sin entender que les puede venir eso que anhelan, sanidad, el amor tan esperado, la fidelidad del amor de sus vidas que les traiciona, un bienestar económico, y siguen viviendo un infierno. ¿Por qué?
Porque no hay paz para con Dios. Y si tú no tienes paz para con Dios, no tienes paz en tu corazón. No tienes paz en tu corazón. Y por causa de eso, tu corazón va a ser como un volcán en erupción. Tus emociones van a estar revueltas como un mar en tempestad. Y esas emociones revueltas, aunque tengas amor, aunque tengas personas que te sean fieles, aunque tengas salud, aunque tengas bienestar económico, esas emociones revueltas que son como volcán en erupción o mar en tempestad, van a impedir que seas feliz. ¿Sí se entiende? Y todo esto porque no hay perdón de Dios. No hay perdón. No hay perdón. Por eso decimos que la misericordia de Dios se manifiesta en ese aspecto compasivo de su amor, a través de un sentimiento de pesar o de tristeza, porque realmente ama a esa persona que Él ve padecer por causa de su vida de práctica de pecado y de falta de amor y temor a Dios y falta de amor al prójimo. Y que por su condición espiritual no merece nada de Dios más que el castigo de parte de Él. Y esto le impulsa a Dios a aliviar su dolor o su sufrimiento. ¿A través de qué dijimos? Primeramente a través de el perdón de todos sus pecados. Amén. Yo considero importante que todos aquí entendamos que esta misericordia de Dios o esta bondad o esta compasión o este amor constante de Dios no es algo que Dios está obligado a mostrar sobre el ser humano que ha violado su ley una y otra vez, de manera egoísta, de manera consciente y de manera voluntaria. Es algo, quiero que quede claro, que Dios no está obligado a mostrar o a derramar sobre aquella persona que ha desobedecido la ley de Dios y sigue desobedeciendo la ley de Dios porque sigue viviendo para hacer su voluntad, es decir, la voluntad de esta persona y no la voluntad de Dios. Y lo hace de manera consciente, lo hace de manera voluntaria. Lo hace por egoísmo, por rebeldía y por ingratitud. Yo quiero decirles que esta misericordia o esta bondad o esta compasión o amor constante es parte de su carácter. Es parte del carácter de Dios. Es parte del carácter amoroso, compasivo, generoso de Dios, misericordioso de Dios. Y porque es parte de su carácter. Y porque no está obligado a darla aún o a la persona que aún vive una vida de práctica de pecado, sin convertirse a Él, es que esta persona solamente puede recibir la misericordia de Dios por la gracia o por medio de la gracia de Dios, por medio de un favor inmerecido de Dios. Y aquí quiero detenerme a contestar una pregunta que quizás algunos se hagan en su mente. Yo alguna vez me la hice. Está hablando de misericordia y acaba de hablar de gracia. Nos dice que Dios no está obligado a mostrar esa misericordia, esa bondad, esa compasión o amor constante a la persona que aún es rebelde, egoísta, que sigue practicando el pecado. Y que si esta persona la recibe es porque es parte del carácter de Dios y por su gracia, como un favor inmerecido. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia entonces? Si en la misericordia recibimos algo y a través de la gracia recibimos algo. En que la misericordia se define como el acto de Dios por el cual nos da lo que necesitamos. O sea, ¿qué es la misericordia? Es ese acto de Dios. Es ese acto que nace del amor de Dios, de la compasión de Dios, en donde Dios se dispone a darnos, sin estar obligado, pero a darnos lo que necesitamos. En el caso del pecador, el perdón de pecados. Amén. ¿Y qué es la gracia? Es el acto por el cual Dios nos da, sin estar obligado, no lo que necesitamos, sino lo que no merecemos. Amén. Lo que no merecemos. Esa es la diferencia. En los dos recibimos algo.
Pero a través de la gracia recibimos aquello que no merecemos. Y en este caso, a través de la gracia recibimos algo que Dios no está obligado a darnos y que nosotros no merecemos porque solo hemos vivido para pecar contra Dios, para ofenderlo y para lastimarlo. A través de la gracia recibimos la misericordia. Amén. ¿Sí queda claro? ¿Por qué me interesa que esto quede claro? Me interesa, ¿por qué? Porque cuando personas no conocen esta verdad o esta realidad o no la entienden con respecto a la misericordia de Dios, creen que Dios está obligado a tener misericordia de ellos. Y no solo creen que Dios está obligado a tener misericordia de ellos, sino que por eso se atreven a exigirle a Dios que cumpla sus deseos, que cumpla sus caprichos. Y no solo eso, hasta se enojan con Dios cuando Dios no les responde como ellos o ellas desean. O cuando ellos o ellas desean. Y es que, amados, algo que nos debe de quedar siempre claros es que la misericordia de Dios se va a manifestar cuando la parte más débil, es decir, el pecado, busca a Dios, se acerca a Dios, solicitando protección o solicitando su bendición. Pero sin olvidar que Dios no está obligado. Por tanto, la persona necesitada no puede exigirle derechos en absoluto a Dios. ¿Sí está claro? O sea, el que se acerca a buscar misericordia de Dios, cualquiera que sea la manifestación de su misericordia, debe de recordar siempre de que no solo Dios no está obligado a hacer misericordia con él o con ella, sino que no puede exigirle nada a Dios. Y no solo eso, debe de recordar que si Dios le ha prometido tener misericordia, lo va a cumplir. Lo va a cumplir, lo va a hacer. Pero mantiene su libertad. Mantiene su libertad. Sobre todo en el hecho de cómo o cuándo va a llevar a cabo su promesa. Mantiene su libertad de cómo y cuándo va a llevar a cabo su promesa. Cuando exigimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, y aun cuando las personas no solo exigen a Dios, sino que se enojan contra Dios, porque Dios no responde cuando ellos desean o como ellos desean, esa persona simple y sencillamente ni es hija de Dios, o ni es cristiana, ni es nacida de nuevo, ni es convertida, como le quieras llamar. Y segundo, ni siquiera entiende lo que es la misericordia de Dios. Pero a nosotros, ¿sí nos queda claro? ¿Sí nos queda claro? Ok. Por eso es que cuando se nos promete que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, esa misericordia para nosotros debería de ser muy valiosa. No sé si me explico. Esa misericordia para nosotros debería de ser como el tesoro más grande que puede existir en la tierra. Porque ni Dios está obligado a darla, ni nosotros somos merecedores de ella, ni podemos exigirle a Dios, mucho menos enojarnos con Dios cuando no responde como pedimos o cuando pedimos. Amén. Ahora, una pregunta se me venía a la mente mientras meditaba en todo esto de el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y esa pregunta es, ¿por qué solo? ¿Por qué solo el que ya decidió no encubrir sus pecados, sino que
ha decidido confesarlos a Dios primeramente y apartarse de ellos o abandonarlos, es que va a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Yo quiero decirles que para contestar esta pregunta debemos tener siempre en mente, como les decía al inicio, lo que significa misericordia. Y en este caso la misericordia de Dios. Y primero, siendo que la misericordia de Dios es la manifestación externa de la compasión de Dios, que da como un hecho que el que ruega o suplica a Dios tiene necesidad. Es entonces que vemos cómo Dios manifestará su compasión, su bondad, su misericordia solamente, e insisto, solamente sobre aquellas personas que están conscientes de su grande necesidad o que reconocen su grande necesidad de que todos sus pecados sean perdonados por Dios. ¿Sí queda claro? Ahora bien, ¿de dónde surge esa grande necesidad en la persona que está viviendo aún una vida de práctica de pecado? De que todos sus pecados sean perdonados por Dios al grado de clamar, de gemir, de suplicar, de rogar a Dios que le perdone. Primeramente surge de reconocerse pecador, de reconocerse pecadora ante Dios y ante los hombres, si es necesario. Pero no de reconocerse pecador como parte de un ritual o de una fórmula o de una receta o de una oración del pecador. Señor, reconozco que soy pecador. Y Señor, te ruego, que me perdones, Señor. Gracias por hacerme tu hijo, Señor. No, esa es una fórmula. Esa es parte de una oración. Eso es algo que se está repitiendo mecánicamente. ¿Sí me entiende? O sea, la necesidad surge cuando la persona realmente se reconoce pecador ante Dios y ante los hombres, si es necesario, y esa persona tiembla literalmente ante la realidad de que Dios le ve como un pecador, de que Dios le ve como un rebelde, de que Dios le ve como un enemigo o como una enemiga. ¿Sí o no? Y que Dios está airado literalmente, sale humo por sus narices cuando ve a esa persona por causa de que ha vivido una vida egoísta, una vida de ingratitud, una vida de rebeldía, practicando su pecado cada día. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? No es lo mismo que te vean una hemorragia en el ojo y te digan, vaya ahí al hospital, escuela, que la atiendan, y llegas tú y le dicen, y te dice ahí un médico interno o quien sea, oiga, ¿cuál es su problema ahí, verdad? No, porque mire que tengo esta hemorragia en el ojo, ¿verdad? ¿Cómo llegas diciendo eso? Tengo esta hemorragia en el ojo. Ahora, diferente es que te llamen y te digan, ¿sabe qué? Su hijo se accidentó. O a su hijo lo atropellaron. ¿Y dónde está? Lo llevaron al hospital, escuela. Y entras y ves aquel cipote, ¿verdad? Que está sangrando de todos lados, ¿verdad? Y que está en una camilla y que no te lo han atendido. ¿Qué vas a llegar a decir? Oiga, joven, oiga, doctor, ¿con quién tengo el gusto? Mucho gusto, soy Luis Peralta. Fíjese que precisamente este caballero que se está desangrando aquí, o este joven que se está muriendo aquí, ¿verdad? Sin que nadie le haya atendido, por cierto, ¿verdad? Es mi hijo, fíjese. Y yo quiero pedirle a usted, con todo respeto, que por favor me lo atienda. ¿Así le dirías? No, hombre, un doctor, se me muere mi hijo. A ver, una madre aquí, ¿cómo le haría? A ver. Un padre aquí, ¿cómo le haría? Mira, tú gritas, y tú gritas, ¿verdad? Con una desesperación, hasta que alguien llegue y empiece a dar los primeros auxilios a tu hijo o a tu hija. ¿Sí o no? Bueno, prácticamente un necesitado es ese. Alguien que está consciente de su grande necesidad y que reconoce su grande necesidad. Es alguien que está así porque se ha reconocido pecador.
Y no solo se ha reconocido pecador, se ha reconocido culpable. Culpable de haber pecado contra Dios y contra su prójimo. Y lo peor de todo es que lo hizo de manera consciente, de manera voluntaria y de manera egoísta. Pero además de eso, no solo de reconocerse pecador y culpable, la persona se reconoce que está totalmente perdido, que está totalmente descarriado o descarriada, que no hay nada bueno en él o en ella. Miren, cuando yo veo una persona que dice, pastor, sí es cierto, yo soy pecador, yo necesito la misericordia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús, por gracia, pero yo no soy tan malo. No vaya a pensar que yo soy tan mala. Mire, ahí voy. Mire, usted no sabe cuánto he cambiado. Ahí voy, poco a poco cambiando. Ahí voy, poco a poco. No soy tan malo, no soy tan mala. No, olvídate. Ese no es alguien que está necesitado. Y la manifestación externa de la compasión de Dios, que primeramente da como un hecho la necesidad del que suplica o ruega misericordia, no va a venir sobre esa persona que aún sigue creyendo que es bueno o no tan malo. Porque hay gente que no se atreve a decir, no, si yo soy bueno, pero sí dicen, no, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala. ¿Sí me entiende? Pero aquel que no solo se reconoce pecador ante Dios y todas las consecuencias que eso viene en su vida por ello, y que se reconoce culpable y que reconoce que está totalmente descarriado, que no hay nada bueno en él y en ella, pero también que reconoce que es merecedor del castigo eterno por parte de Dios, y que además de esto reconoce que Dios no está obligado a perdonarlo, que Dios no está obligado a salvarlo, pero que por su infinita misericordia, o por la infinita misericordia de Dios, por la gracia de Dios, como un favor inmerecido para esta persona que está viviendo una vida de práctica de pecado, Dios envió a su Hijo al mundo a salvar lo que se había perdido. Mira, esa persona que reconoce todo eso, que está consciente de todo eso, y que estas verdades han impactado su mente, han impactado su corazón, ahí tienes un necesitado realmente. A veces pienso en las personas que pasan al frente a aceptar a Cristo, o que luego ahí, ¿verdad?, en sus sillas nada más levantan la mano, y yo digo, ¿realmente hay necesidad en ellos? ¿Realmente hay necesidad? O sea, los ves ahí con sus ojitos cerrados, ¿verdad? Yo no lo hago, pero sé que lo hacen muchos y lo oigo en los sermones que escucho luego por ahí en la radio, ¿verdad? Levante la mano, ¿verdad? Si usted, ¿verdad? Y ahí levantan la mano, lo veo también ahí. Levantan la mano, ¿verdad? Con una insensibilidad, como el que dice, oiga, no me podrá ver esta hemorragia que tengo en este ojito. No me la podrá ver, por favor. ¿Sabes qué no veo? No veo en esas sillas ni al frente aquellos padres o personas como aquellos padres o madres que están viendo la gravedad de su hijo o su hija y están viendo la urgente y grande necesidad de que un médico inmediatamente le aplique los primeros auxilios. Eso no lo veo. Pastor, pero los que pasan al frente y usted los ve como lloran y gritan, sí, están llorando y están gritando, ¿verdad? No porque realmente se sienten pecadores, culpables, merecedores del castigo y tienen necesidad de un perdón, no, están llorando, se dieron cuenta que se van a ir al infierno y que ese infierno eterno es peor que el infierno que están viviendo aquí y por eso lloran. Por eso gritan, pero no porque están necesitados de un Salvador y de una grande salvación, porque han reconocido que son pecadores, que son pecadoras, que han pecado contra Dios y por tanto son culpables y no se merecen nada más que ese castigo. Amén. En segundo lugar, porque solo el que no encubre sus pecados, sino que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Luego nuevamente la respuesta está en lo que significa la palabra misericordia. Y si la misericordia de Dios es simpatía o afecto o amor constante con el que está en desgracia, con el que está en desgracia, es decir, con la persona que está padeciendo dolor
y sufrimiento. Y por esa simpatía o afecto o amor constante, Dios es movido a actuar en favor de esa persona que está en desgracia y que está padeciendo dolor y sufrimiento. Entonces, solamente las personas que han decidido ya no encubrir más sus pecados, sino confesarlos a Dios, apartándose de ellos para alcanzar misericordia, son los que van a recibir misericordia. ¿Por qué razón? Porque son estas personas las que realmente están padeciendo un gran dolor y un gran sufrimiento. No porque se van a ir al infierno, sino porque están conscientes de que han pecado contra un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Un Dios que sin estar obligado y sin ellos merecerlos, ha tenido misericordia desde que fueron concebidos en el vientre de su madre hasta ese día. ¿Y cómo le han pagado? ¿Cómo le han pagado? Con maldad, con pecado, produciendo dolor en su corazón. Y estas personas están en desgracia porque están padeciendo dolor y sufrimiento por ello. Amén. Pero también son personas que saben que están en desgracia porque no están bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está airado con ellos todos los días de su vida. Y porque Dios, a causa de su vida de egoísmo y de pecado y de rebeldía y de ingratitud, ha volteado su rostro, dice, para no prestar atención. Ha volteado su rostro para no prestar atención a sus oraciones o súplicas. Amén. O sea, la persona está clara de dos cosas. Primero, está clara de la gran ofensa que han provocado a Dios. Y eso les da dolor, eso les provoca tristeza, eso les provoca sufrimiento, no les da paz. Pequé. ¿Qué decía David? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pequé. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué David decía, mi pecado está siempre delante de mí? Porque había algo en su mente que le decía, pecaste contra Dios, ofendiste a Dios, lastimaste a Dios. Mira cómo ha sido Dios de bueno contigo, desde que eras un niño, cuando cuidabas las ovejas de tu padre, cuando te guardó del león que vino a acechar las ovejas y lo mataste, cuando te guardó del oso y lo mataste, luego cuando te mandaron a llamar y estabas delante de Goliat y lo mataste, luego cuando salías con el ejército de Israel a pelear y venías victorioso. Luego cuando el rey Saúl sintió celos y envió, ¿verdad?, a su ejército a perseguirte una y otra vez. Él mismo fue en algunas ocasiones. ¿Cómo Dios te libró? ¿Y tú cómo le pagaste? ¿Sabes? ¿Cómo le pagaste, desgraciado? ¿Cómo le pagaste? Al Dios de amor y de misericordia. Mira, era como un puñal en su corazón, sí es cierto. Sí es cierto, yo me imagino a Natán diciéndole, ¿cómo pudiste haberle hecho eso a Dios, David? Tú mejor que nadie sabes cómo Dios te ha amado, de dónde te ha sacado, a dónde te ha llevado, todo lo que ha hecho por ti, cómo te ha cuidado. Tú mejor que nadie sabes, David, cómo Dios te ha amado y ha sido bueno. ¿Cómo pudiste haberle hecho eso, David, a Dios? ¿Cómo pudiste? Y las palabras de Natán y su pecado venían a él una y otra vez, venían a su mente una y otra vez, y él decía, mi pecado está siempre delante de mí y me duele, me provoca dolor, me provoca sufrimiento, en primer lugar. Y en segundo lugar, no lo vamos a negar, también provoca pesar, tristeza, el saber que te levantas y volteas a ver al cielo y Dios está echando humo por sus narices de enojos cuando te ve. ¿Sí? Sí, así es. Y si no te ha matado es porque realmente es paciente. Por eso cuando las personas menosprecian una y otra oportunidad, yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que menospreciaron la oportunidad que Dios les dio de ser salvados, de ser perdonados por la fe que es en Cristo Jesús? Y se van tan tranquilos. Cuando si al salir de este lugar volteasen su rostro al cielo y viesen a Dios, verían a un Dios que está ahí señalándoles, airado. Pero también el saber que Dios ha volteado su rostro así, mira, no me hables. Pero es que mire, no me hables. Encubres tu pecado. No me hables. No, pero es que miren,
sigues encubriendo tu pecado, no me hables. Confiésalo y apártate. Y platicamos. Entonces ahora entendemos por qué solo el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque la misericordia de Dios es simpatía o afecto al que está en desgracia, es decir, la persona que está padeciendo dolor o sufrimiento. Y solo el que realmente está convicto de pecado y está renunciando a ellos y confesándolo a Dios para alcanzar misericordia, es el que realmente está quebrantado. Amén. Yo pregunto, ¿cuánta gente ha pasado al frente a aceptar a Jesús o a hacer la oración de aceptar a Jesús como su Salvador sin realmente tener esta grande necesidad y sin tener ese dolor y ese sufrimiento por lo que acabamos de decir? ¿Cuánta gente? ¿Sabes cuánta gente? La mayoría. Pasan al frente porque tienen dolor y sufrimiento porque, híjole, no se quieren ir al infierno. Pues ¿quién se quiere ir al infierno? Nadie, ni yo tampoco. Pero tristemente esa es la razón que los mueve. Ahí en su asiento a levantar la mano o pasar al frente, ¿verdad? Y de rodillas, ¿verdad? Estar ahí quebrantados. Pero no porque realmente tengan dolor. No porque realmente tengan sufrimiento, porque han pecado contra Dios, han provocado dolor en el corazón de Dios. Y bueno, además de ello, porque realmente tienen temor a Dios, pues. Sino porque nada más tienen temor al infierno, punto. O a que le vengan las maldiciones, o Dios no le dé las bendiciones que ellos quieren. ¿Sí queda claro? En tercer lugar, ¿por qué solo para el que no encubre sus pecados, sino que los confiesa y se aparta, es que está reservada la misericordia de Dios? ¿Por qué? Nuevamente vámonos a la definición de misericordia. Si la misericordia es simpatía o afecto por el ser humano que está en miseria, entonces, y solo entonces, solamente las personas que han decidido ya no encubrir más su pecado, sino confesarlo a Dios apartándose, son los que van a alcanzar la misericordia de Dios, porque solamente estas personas son las que están conscientes de su miseria. Y cuando hablo de su miseria, no estoy hablando de miseria en lo material. Pueden ser millonarios, pueden ser multimillonarios, o tener los medios suficientes para vivir una vida cómoda. Pero la miseria que están reconociendo en sus vidas es que no poseen nada, absolutamente nada, que puedan ofrecer a Dios para que Dios perdone todos sus pecados. No sé si me explico. Son personas que reconocen que han ofendido tanto a Dios, que han lastimado tanto a Dios, porque han pecado tanto contra Dios, que reconocen que no tienen nada, absolutamente nada, que venir y ofrecerle a Dios a cambio del perdón de pecados. ¿Sí o no? Esa es una persona que realmente reconoce que está en miseria, aunque tenga 500,000 pesos en una cuenta de un banco, aunque tenga 5 millones en la cuenta de un banco, pero dice: Señor, ¿qué te puedo dar a cambio de tu perdón? Nada. Solo hay una cosa que me puede lavar y limpiar de todos mis pecados. Solo hay una cosa, y es tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y eso no tiene precio, ¿o sí? No tiene precio, no tiene precio. Y por cuanto no tiene precio, y por cuanto no se puede comprar, ninguno de nosotros la puede comprar para ser lavado y limpiado de todos sus pecados, es que Dios ha decidido que va a ser gratis. ¿Cómo ven? Lo que no tiene precio, ahora es gratis. ¿Para quiénes? Para el que ya decidió no encubrir más su pecado, sino confesarlo, apartándose y suplicando misericordia. Amén. Cuarto, si la condición para alcanzar la misericordia de Dios es que, como se nos dice en Proverbios 28:13, el pecador, además de no encubrir su pecado, debe apartarse de ellos o abandonarlos, entonces, solamente entonces,
aquellos que ya no encubren sus pecados, sino que los reconocen y se arrepienten y los abandonan, son los que alcanzarán misericordia. Amén. Y termino diciendo, si tú eres una persona que ha decidido ya no encubrir más tus pecados, sino confesarlos a Dios y a tu prójimo si Dios te lo manda así, y has decidido además de eso apartarte, abandonar tus pecados con la ayuda de Dios, por amor a Dios y gratitud a Dios y por amor a tu prójimo, y has decidido además de ello suplicarle misericordia a Dios, el perdón de todos tus pecados, confiando en que lo que Jesús hizo al morir en la cruz en tu lugar es suficiente, porque Él ya recibió el castigo que tú debías recibir por haber violado la ley de Dios, por haber quebrantado la ley de Dios. Y Él ya pagó esa deuda que ninguno de aquí podíamos pagar a Dios. Tú tienes que creer que esa promesa que Dios te hace en Proverbios 28:13 y en muchos otros lugares de la Biblia, pero nos vamos a centrar en Proverbios 28:13 porque es el texto que hemos estado estudiando y es la cuarta verdad: alcanzará misericordia. La razón por la cual tú puedes confiar de que eso va a ser una realidad en tu vida. En ese mismo momento en que vengas reconociendo tus pecados, vengas reconociendo tu culpa, reconociendo que no mereces nada más que el castigo eterno, pero que aquí estás delante de Dios con un corazón contrito y humillado, suplicándole perdón, suplicándole misericordia. La razón es que hay muchas razones. La primera razón de por qué creer que esa va a ser una realidad en tu vida, si tú cumples lo que Dios dice, no si haces lo que yo digo, no, es si tú cumples lo que Dios te manda, ¿por qué estar seguros de que Dios va a cumplir su promesa de que alcanzará misericordia? La primera razón es porque Dios te lo ha prometido. Esta es una promesa personal para toda aquella persona que ya no encubre sus pecados, sino que los confiesa a Dios y se aparta. Amén. Es una promesa personal, es una promesa individual para todos y cada uno de nosotros. El que algunos la menosprecien, eso ya no es cuestión de Dios, es cuestión de las personas. Pero que es una promesa de Dios individual, para que todos podamos apropiarnos de esta promesa y recibir esta promesa de perdón de pecados, si los confesamos y nos apartamos. Eso es una realidad. Y la primera razón es porque Dios lo ha prometido. Y así lo hemos venido leyendo en Proverbios 28:13 y en muchos otros versos de la Biblia, la cual es la palabra de Dios, ¿sí o no? La segunda razón de por qué realmente podemos estar seguros si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, suplicando a Dios misericordia, que Dios va a tener misericordia, que Dios va a cumplir en ese mismo momento esa promesa, es porque Dios es misericordioso, no porque ustedes y yo lo merezcamos. No porque ustedes y yo hayamos hecho algo para merecerlo. No. Es porque es parte del carácter de Dios. Dios es así. Aunque tú y yo no lo merezcamos, Dios es misericordioso. Amén. Es parte del carácter de Dios. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Es un atributo mismo de Dios. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7, ¿qué nos dice Moisés con respecto a esta parte del carácter de Dios? Dice el verso 6 en específico: y pasando Jehová delante de él, delante de Moisés, proclamó. ¿Quién proclamó? Moisés. Jehová, fuerte. ¿Pero qué más dice? Misericordioso. ¿Y qué más dice? Piadoso, tardo para la ira. ¿Y qué dice aquí? Y grande en misericordia y verdad. O sea, ¿cómo es Dios? Es misericordioso. Pero Moisés nos dice que no solo es misericordioso, es como, es
grande. ¿En qué? En misericordia. Es grande en misericordia. En el libro de Efesios, o la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 4, otro hombre que conocía a Dios como Moisés, nos dice de Dios, pero Dios, este es el apóstol Pablo, pero Dios, ¿qué dice aquí? Que es rico. ¿En qué? En misericordia. Dice, por su gran ¿qué? Amor con que nos amó. Y dice el verso 5, aún estando nosotros muertos, miren la palabra, estábamos muertos. La persona sigue en pecados y dice, estoy medio vivo, medio muerto. No. ¿Has visto un pescado mitad podrido y mitad sano? ¿Has visto un galón de leche mitad bueno y mitad malo? A ver, amas de casa, ¿se les arruinó el galón de leche? ¿Se fue la luz un día? Estabas de viaje y regresas y ves que ese refrigerador es un desastre. La mayor parte de la comida se arruinó y ves el galón de leche, ¿verdad? Le quieres hacer un cereal a tus hijos y ves que la leche está mala. Pero no hay problema, solo la parte de arriba está mala. Tú vacía la parte de arriba con cuidado porque la parte de abajo está buena. ¿Así sucede? Todo está malo. Pero yo no entiendo por qué la gente, estando muertos en pecados, dice, no, pero si yo no soy tan malo. Lo cual equivale a decir, yo soy medio bueno. No. La leche se arruinó toda o no se arruinó. Punto, así es. Dice, aún estando nosotros muertos, dice, en pecados. ¿Qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Veamos el verso 4. ¿Por qué? Porque Dios es como, no solo grande en misericordia, sino como es rico en misericordia. Entonces, ¿por qué si yo ya no encubro más mi pecado, sino que decido reconocerlo y reconocerme culpable, que no soy merecedor de nada, y vengo y confieso a Dios mis pecados, apartándome o abandonándolos con la ayuda de Dios? Yo puedo estar seguro de que voy a alcanzar la promesa, de que voy a alcanzar misericordia, porque no depende de ti ni de mí. No. No depende del que corre, ahí está la explicación correcta de ese texto. No depende del que corre, no depende de ustedes que se esfuerzan o de mí que me esforzara. No, depende de Dios que quiere tener misericordia. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso como parte de su carácter, porque la misericordia es un atributo de Dios. Amén. La tercera razón por la cual debemos de creer es porque Dios no miente. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? No, Dios no miente. Por ser Dios, no puede mentir. Y si Dios no miente, nunca te va a mentir. A ti o a mí. Nunca nos va a mentir. De eso podemos estar seguros. Mira, una persona que no se convierta a Dios y muere en su vida de práctica de pecado, puede estar segura de una cosa, que se irá al infierno, ¿sí o no? Pero también puede estar segura de otra, que Dios nunca le va a mentir. O que Dios nunca le mintió. ¿Qué cosas? Cuanto más el que ha decidido confesar sus pecados a Dios apartándose. Porque Dios no miente. Y créame, si Él ha prometido, o si Él te ha prometido, que si le confiesas tus pecados y te apartas o los abandonas con la ayuda de Dios, obtendrás o alcanzarás su misericordia. Es que así será, punto. Así será. Se va a cumplir en ese mismo momento que lo hagas. Amén. ¿Cuál es la cuarta razón? Es porque Dios es fiel. ¿Sí o no? Él es fiel. ¿Qué quiere decir este atributo de fidelidad de Dios? Que Dios siempre se va a mantener firme y constante en lo que promete. Dios siempre se va a mantener firme y constante en lo que promete. Y si ya te prometió que si tú confiesas tus pecados a Él y te apartas o los abandonas, vas a alcanzar misericordia, Él se va a mantener firme y constante en lo que te prometió. Y siempre lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Pero yo quiero decirles que también este atributo de fidelidad, del que Dios es fiel, también se puede entender en el sentido de que es una persona confiable. ¿Qué quiere decir que es una persona confiable? Que es digna de toda nuestra confianza. ¿Sí se entiende? Dios es digno de toda nuestra confianza. Por lo tanto, siempre vamos a poder confiar en Él y en sus promesas. Hay una quinta razón.
de por qué podemos creer que vamos a alcanzar la misericordia de Dios si cumplimos los requisitos que Él nos pide en Proverbios 28:13. La quinta razón es porque es un Dios que perdona, y no solo que perdona, se deleita. Él disfruta. Como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, Él se deleita, Él disfruta, Él obtiene un gran placer cada vez que Él derrama su misericordia. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, verso 18, leemos al respecto. Yo quiero que lea conmigo, dice, ¿qué Dios como tú? O sea, Miqueas está pero asombrado, anonadado, impactado, como le quieras llamar. Le dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona, ¿qué? La maldad. ¿Y qué? Y olvida el pecado. ¿Sí o no? Mira lo que dice aquí. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Cuidado, algunas personas creen que porque Dios se deleita en hacer misericordia, pueden abusar de la misericordia. Creen que porque Dios es misericordioso como parte de su carácter o un atributo, porque Dios, ¿verdad?, es fiel y porque Dios se deleita en hacer misericordia, creen que pueden abusar de esta misericordia. Cuidado. Cuidado, amén. Eso no es cierto. Ahora bien, hay una sexta razón. Son razones que espero te convenzan. Si has decidido ya no más encubrir tu pecado, sino confesarlo a Dios, apartándote con su ayuda y suplicar misericordia de Dios. Son razones que espero te convenzan para tomar, esa decisión de creer que Dios ya te ha perdonado. La sexta razón es que solamente por su misericordia no hemos sido destruidos o consumidos por completo mientras hemos vivido en esa vida de práctica de pecado. ¿Sí me entienden? No es porque tú seas un elegido y Dios está esperando ahí, ¿verdad?, que el sapo eche cola para que te conviertas a Él, porque nunca te va a condenar. Es porque por su misericordia no hemos sido consumidos o destruidos por completo mientras hemos vivido esas vidas de maldad, de práctica de pecado, siendo ingratos y menospreciadores de Dios y su misericordia. Amén. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, escuchemos lo que el profeta Jeremías nos dice al respecto. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, dice, lean conmigo, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y qué triste es que una persona sea condenada eternamente al infierno por no haberse convertido a Dios, por no haber creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, cuando Dios no le consumió, no le destruyó toda su vida por su misericordia, por la misericordia de Jehová, porque cada día eran nuevas, porque cada mañana eran nuevas. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Yo pregunto, ¿es esto lamentable, sí o no? ¿Es esto triste, sí o no? Que la persona sea condenada, aun cuando Dios, sin estar obligado y sin la persona merecerla, estuvo ahí siendo paciente o mostrando su misericordia a través de ser paciente, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué triste, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Es como que una persona se muera de desnutrición y se muera de hambre, teniendo debajo de su colchón una fortuna que él mismo sabe que está ahí. ¿Cómo ves? ¿Qué pensarías tú de una persona que se muere y cuando tú la vas a ver la encuentras flaquita, desnutrida y te dicen murió de hambre? Y cuando levantan el colchón, híjole, hay una fortuna ahí en billetes. Y dicen, es que él
Él amaba mucho esto. Y ahí lo iba guardando. Ahí lo iba guardando. Oye, qué tragedia morir de desnutrición, de hambre, ¿verdad? Acostado sobre una mina de billetes, una fortuna. Así es el que menosprecia la misericordia de Dios y se condena por ello. Yo quiero decirte que la séptima razón por la cual nosotros podemos creer firmemente que Él nos va a cumplir su promesa de que alcanzaremos misericordia si cumplimos sus requisitos, es que Él ha prometido salvarnos por su misericordia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, con las cuales, por cierto, o a través de las cuales, por cierto, nunca podríamos ser salvos. Yo quiero decirles que gracias sean dadas a Dios, porque Él ha prometido salvarnos solamente porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Amén. En el libro o en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, verso 5, leemos al respecto. Leámosla juntos. Dice, nos salvó, a ver, leámosla juntos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, sino por su misericordia. ¿Sino por qué? Por su misericordia. En el Salmo capítulo 36, verso 7, el rey y salmista David nos dice con respecto de su misericordia, cuán preciosa, oh Dios, es que tu misericordia. Está en signos de exclamación. Oiga, este hombre no crea que dijo, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Este hombre un día tuvo que haber dicho de repente, cuán preciosa, oh Dios, cuán preciosa es tu misericordia. Cuán preciosa. Oiga, desde el fondo de su corazón, desde lo más profundo de su corazón, exclamaba a Dios, cuán preciosa es tu misericordia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón creemos que era así? Porque todos sabemos cómo David desde joven había experimentado la misericordia de Dios de muchas maneras en su vida. Pero en especial cuando él clamó por esa misericordia manifestada en el perdón de sus pecados por Dios. Por eso él sabía cuán preciosa es su misericordia. Y para terminar, yo quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Que cerremos nuestros ojos para meditar en esta cuarta verdad de alcanzará misericordia. Y no solo de alcanzará misericordia, sino por qué razón nosotros podemos confiar, creer, que si ya no encubrimos nuestros pecados, sino que los confesamos a Dios, realmente alcanzaremos su misericordia. Y que pensemos cuán grande es la misericordia de Dios. Y cómo al ser su misericordia grande, siempre será más grande que todos nuestros pecados cometidos contra Dios y nuestro prójimo. Que meditemos cómo al ser su misericordia sin límites, es que de esta forma su misericordia siempre abarcará más que todos nuestros pecados. Que meditemos cómo además al ser su misericordia eterna, si tú confiesas hoy tus pecados y te dispones a apartarte de ellos o abandonarlos con la ayuda de Dios, tú puedes confiar en que vas a alcanzar esa misericordia, así como podía confiar una persona cuando fue escrito el libro de Proverbios, específicamente Proverbios 28:13. Pero sobre todo que meditemos cuán preciosa es esta misericordia. Porque Dios no estaba obligado a dárnosla, porque nosotros no la merecemos.
Y mientras meditamos en esto, yo te pregunto, ¿es la misericordia de Dios preciosa para ti? ¿Es la misericordia prometida por Dios preciosa para ti? Si realmente sigues encubriendo tus pecados, tratando de justificarte o de excusarte, o posponiendo ese abandono de los pecados para más adelante, porque aún todavía amas esos pecados y disfrutas el deleite temporal de esos pecados, ofendiendo y lastimando a Dios, yo quiero decirte que para ti ni Dios ni su misericordia manifestada en ese perdón de pecados es preciosa. No te engañes, no te engañes, no te engañes. Pero si realmente no has encubierto tus pecados ante Dios, sino que los has reconocido, reconociéndote también un pecador culpable, indigno de la misericordia de Dios, pero crees que Dios puede y quiere perdonarte como una manifestación externa de su amor, de su compasión, de su bondad, y realmente te sientes un necesitado, te sientes una necesitada, es más, estás dispuesto a suplicarle a Dios por esa misericordia manifestada en su perdón. Estás dispuesto a suplicarle, a clamarle a Dios por esa misericordia una y otra vez, hasta que realmente crees que Dios ha derramado esa misericordia sobre ti, como esa madre que grita, que gime, que ruega y suplica por su grande necesidad de que su hijo o hija sea atendida en el hospital, porque está grave. Yo quiero decirte entonces que para ti, solo para ti, esa misericordia va a ser preciosa. Y la vas a demostrar a Dios. La vas a demostrar a Dios de una sola forma. No con palabras diciendo, ay sí, como David, es preciosa para mí. La vas a demostrar a Dios con hechos. Con hechos. ¿Cuáles hechos? Renuncia a encubrir ya tus pecados. Ya. Renuncia ya a seguir encubriendo tus pecados. Ya, y renuncia ahorita mismo. Más bien decide reconocerlos delante de Dios, reconocerte pecador, reconocerte culpable, reconocerte que no mereces nada más que el infierno eterno. No eres digno de nada, no eres digna de nada. A reconocer cómo tú y nadie más que tú ha provocado el dolor más grande en el corazón de Dios al ofenderle, al lastimarle con tus pecados. Pero también disponte a abandonar tus pecados hoy. Se puede. Tú ya lo escuchaste. Tú ya lo escuchaste. Ya Dios te lo dijo en la enseñanza de el que abandona sus pecados. Disponte a hacerlo con la ayuda de Dios, por amor y gratitud a Dios. Disponte a hacerlo cada día, un día a la vez. Pero también suplica a Dios, ruega a Dios por su perdón, por su salvación. Y cree que Él va a cumplir su promesa. Cree que tú vas a alcanzar misericordia. Créelo. Créelo. Como vemos, ya no depende de mí. Ya no depende de Dios. Depende de ti y de nadie más que de ti. El que Dios cumpla esa bendita y preciosa promesa en tu vida de que alcanzarás misericordia.
algo que puedes hacer hoy. Algo que si tú quieres puede comenzar hoy aquí y continuar en tu casa, en la quietud de tu cuarto o en la quietud de cualquier lugar apartado en tu casa, en donde puedas seguir meditando en esto y no solo seguir meditando, demostrarle a Dios con hechos de que su misericordia para ti es preciosa y por lo tanto ya no la vas a menospreciar, sino que hoy vas a suplicar a Dios por su misericordia para contigo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por ser el Dios que eres, el único Dios vivo y verdadero, Dios de amor, de misericordia, de compasión, de bondad. Gracias, Señor, porque dejaste a un lado tu dolor por causa de todos nuestros pecados cometidos contra ti. Dejaste a un lado aún tu enojo, tu ira, Señor, por causa de que hemos pecado contra ti, para llenarte de amor compasivo, de amor misericordioso, para manifestar esa compasión, ese afecto, ese amor, a través de ser paciente para con nosotros. A través de no habernos destruido, de no habernos consumido, por el contrario, haber enviado a tu Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nosotros, en nuestro lugar, para recibir nuestro castigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que en este lugar hayan personas que tomen la decisión ya de no seguir encubriendo sus pecados, sino confesarlos a ti, apartándose o abandonándolos, y suplicarte misericordia para que realmente puedan experimentar que esta promesa es real y que tú eres un Dios que cumple tus promesas cuando tú les perdonas todos sus pecados, Señor. Padre, así sea. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.